subir por la 170, por la 127 y coger la autopista norte para llegar a Tocancipá. Teniendo esto ya hecho, que puede perfectamente convertirse en el periférico. Pero no se puede hacer, porque es una vía muy buena, amplia, grande, que sirve mucho, pero para irse a comer un muy buen pedazo de carne aquí a Chía, porque pasa por la mitad de Chía. Por la mitad de Chía. Entonces, sentado yo hablando con la secretaria de Planeación de Chía, lo que me dice, hombre, doctor, qué maravilla, que podamos nosotros tener esa vía en el municipio, porque es nacional. ¿Y para qué? Para prohibir el tráfico de camiones por Chía. Tiene algo de razón, ahí hay niños, escuelas, demás. Hay que darles una solución a eso, y hay que darle una solución para aprovechar de manera adecuada esto que puede ser una circunvalar por lo menos inicial. Nuestra propuesta en ese sentido es que se construya el último tramo de la Lobo. Estamos hablando del primer tramo, esto, y del último tramo de la Lobo, que es este tramo de acá, hasta el río Bogotá, y que la gobernación lo haga del río Bogotá hasta acá. Me van a decir que hay problemas ambientales, que puede que los haya, pero también hay formas de solucionarlos. Entonces, de esta forma, conectaríamos la transversal de la Sabana con una calle 13 adecuada, con una avenida José Celestino Mutis que la conecte en el entorno del aeropuerto El Dorado, con una conexión con Cota por la altura de la 170, y solucionaríamos el problema de Chía haciendo esta hasta la autopista norte. Esto, dijéramos, es a grandes rasgos, esto tiene una infinidad de detalles más, pero a grandes rasgos es la propuesta en torno a la movilidad de Bogotá, que nosotros duramos un tiempo pensando y que queríamos aportar a la discusión del alcalde y de la gobernación frente a este tema. Hoy un tema de la mayor sensibilidad. A cualquier bogotano, cualquier caleño, cualquier barranquero, se le pregunta por la movilidad y tiene algo que decir. Este tema es de la mayor sensibilidad. Hemos estado acostumbrados en Bogotá a que privilegien el transporte público, masivo. Hombre, eso está muy bien. Pero nunca hemos, de alguna forma, de verdad, se han preocupado por el transporte de carga de manera masiva. Ese es nuestro aporte. Hombre, démosle alguna solución al tema de la carga, porque la región no es sostenible sin una infraestructura para que así lo sea y para que tenga unos crecimientos adecuados de aquí en un futuro y sostenibles. Estamos compitiendo ya con otras regiones. Pues tenemos que estar más cerca de los puertos. Hoy nuestro principal socio comercial, si uno excluye, por ejemplo, las flores, solamente en el tema industrial, es Venezuela. La doble calzada Venezuela es la más adecuada. Podemos conectarnos de manera adecuada con Venezuela, con Ecuador. Con el aeropuerto El Dorado ni siquiera lo podemos hacer. Eso no se puede seguir aplazando. Muy bien, yo me voy a detener ahí. Creo que ese es en términos generales los aportes que quisimos hacer. Le doy la palabra a Mauricio para que después entremos como en la discusión y en el debate en este sentido. Listo. Ya te lo sé. Agradecemos la participación del doctor Nariño en nuestro evento. Recuerde que las memorias del 14º Congreso Internacional de Gerentes de Logística estarán disponibles a partir del próximo viernes 26 de septiembre del 2008 en la página web de la ANDI,
www.andi.com.co. Bien, ahora nos acompaña el doctor Mauricio Camacho. Él es asesor de despacho en temas de transporte de la Alcaldía de Bogotá. Bienvenido, doctor Camacho. No, tranquila. ¿Listo? Dejémoslo ahí. Buenas tardes. Bueno, la idea es que, aparte de responder los cuestionamientos y las preguntas que ha hecho el doctor Nariño, vamos a hacer un planteamiento sobre lo que es el panorama de intervención en el transporte de carga y los efectos que va a tener en la logística general de la ciudad en el mediano y en el largo plazo. Pues esta es como la presentación. Primero vamos a ver los antecedentes. Tenemos antecedentes legales. Se citan aquí básicamente porque Bogotá fue la primera ciudad que contó con un plan maestro de movilidad. La obligación de expedir planes maestros de movilidad surge con la ley 1083 de 2006, que pues, casualmente aparece incluso después de que Bogotá ya había terminado su estudio de plan maestro, había sido contratado en el 2004, se había desarrollado hasta el mes de julio del 2006. Y dentro del plan maestro de movilidad hay un capítulo específico en el subsistema de transporte referido a un plan de ordenamiento logístico, es decir, a la necesidad de que se adopte un plan de ordenamiento logístico. Lo primero que reconocimos allí fue la carencia de una política de ordenamiento logístico, es decir, tenemos que empezar a construirla, no la tenemos, de hecho creo que ninguna ciudad la tiene en sí misma y por eso es que sin lugar a dudas lo primero que tenemos que reconocer era tenemos que formarla y después de que sepamos qué queremos tenemos que empezar a desarrollar proyectos para hacerla realidad. Dentro de estos proyectos se intuyó en el Plan Maestro de Movilidad conformar centros de manejo logístico o centros de actividad logística. Es así como al final del año 2006, teniendo ya el Plan Maestro de Movilidad unos 3 o 4 meses de haber sido expedido, se contrata el estudio de centros de actividad logística para Bogotá. Se contrata una unión temporal conformada por una firma francesa y una firma colombiana que duran un año, todo el año 2007, haciendo un estudio sobre una prefactibilidad, estudio fase 0, que nos va a decir si debe o no debe conformarse, si hay una idea de viabilidad, siquiera lejana o cercana, para tener unos centros de actividad logística específicos de carácter distrital en la ciudad. Y otra de las tareas que se plantea es la conformación de terminales de carga en las entradas a la ciudad. Más adelante vamos a ver cómo se conjugan estas dos cosas, la una no es excluyente de la otra. La idea es que Bogotá pueda contar con una infraestructura productiva y con una infraestructura de servicios complementarios situada hacia el centro-occidente de la sabana. A través del estudio, lo que se hace es definir la estrategia del ordenamiento logístico. Hay una primera fase de diagnóstico que muestra cómo está el crecimiento, cuál es el promedio de crecimiento por los sectores. Definitivamente el sector del comercio, el sector de servicios es el que tiene un mayor crecimiento. Tenemos las grandes superficies, que entre otras cosas era un concepto que hace unos 10 años ni siquiera se intuía, por lo menos en nuestro país. Y encontramos a la logística y el transporte de carga como también sectores en crecimiento. ¿Debido a qué? A que ellos contribuyen a que todo el proceso productivo se desarrolle y desde su génesis hasta su culminación podamos llegar a ofrecer ese bien o ese servicio que queremos hacia afuera. En general, el crecimiento del Producto Interno Bruto de Bogotá es del 6.9%, ha sido, como lo decía el doctor Nariño ahorita, siempre un puntico, 2 punticos, en ocasiones 4 décimas más grande que el del país en general. Para que el estudio pudiera avanzar, primero tuvo que caracterizar cómo es el suelo urbano, cómo está repartido el suelo urbano en Bogotá.
Es decir, ¿dónde están los destinos? ¿Dónde está la generación industrial? ¿Dónde está la generación comercial? Así, ¿dónde están los destinos del transporte de carga? Entonces caracterizamos un sector industrial y un sector comercial que en general tienen una localización pues análoga. Si ustedes lo encuentran en el mapa, prácticamente se superpone. El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá ha considerado estas zonas donde observamos Puente Aranda, Granjas de Techo, Fontibón y Aeropuerto El Dorado como zonas de vocación industrial, es decir, zonas donde se pueden producir los desarrollos industriales, donde el predominio de la actividad industrial pues permite el desarrollo de estas actividades desde el punto de vista de la norma. Probablemente, como se resaltaba en la charla anterior, el tema de la infraestructura no favorezca tanto el desarrollo de la actividad, pero hay un tratamiento urbano tendiente a permitir y en el largo plazo a conservar los usos industriales en esta zona de la ciudad. Después de caracterizar la zona específica donde encontramos las altas actividades de industria y de comercio, se caracteriza el reparto de las actividades particulares del sector productivo. Encontramos sector comercial, el industrial y el de las grandes superficies, cómo se distribuye ese suelo. Entonces, definitivamente el tema de las bodegas, la capacidad de almacenamiento es común y definitivamente representa entre el 40 y el 60%, es decir, es la mayoría del suelo urbano y la mayoría de la necesidad del proceso está destinado a proveer suelo urbano donde puedan almacenarse los bienes que hacen parte del proceso productivo. Posteriormente, se caracterizan los volúmenes de entrada y salida, que pues lógicamente al procesar en el renglón final, ven ustedes el recuadro, la parte señalada en rojo, encontramos que tenemos un consumo alto en la ciudad, es decir, que la diferencia entre entrada y salida presenta un 7%, o sea, el 7% de la producción se queda en la ciudad y digamos que la parte restante es redistribuida o es exportada o es distribuida a otras partes del país. Se caracterizó por primera vez el flujo de carga en Bogotá. Nosotros teníamos un tratamiento, digamos, más normativo y más de tránsito que de lógica, no de logística, sino de lógica de transporte de carga, que empezó a hacerse efectivo en el año 94. En el año 94 se expide un decreto que establece unas primeras restricciones al transporte de vehículos determinados dentro de la ciudad, es el decreto 112. La idea es que a partir de la expedición del Plan Maestro de Movilidad pudiéramos empezar a intervenir el sector de una forma racional, de forma tal que pudiéramos conservar lo que nos es útil como ciudad, como sociedad, es decir, la producción, el empleo, la generación de tributos, y que pudiéramos de alguna forma llegar a disminuir las externalidades propias de lo que es el proceso industrial, específicamente en el transporte de carga, el ruido, la congestión, el problema ambiental, la lentitud del tráfico. Encontramos también comunidad con la ubicación, desde luego, de las industrias y de los grandes comercios, y pudimos empezar a caracterizar unas zonas que definitivamente habría que pensar si en ellas valía la pena conservar las restricciones que teníamos ya desde el año 94. El eje de la calle 13, por el que aboga el doctor Nariño y pues por el que aboga la ciudad y en ocasiones más que la ciudad entera, es definitivamente el eje industrial de la ciudad. Como lo vemos aquí, la vía de mayor demanda de vehículos de carga es la avenida Centenario o calle 13, tiene más de 22.000 vehículos día entrando, vehículos de carga, es decir, caracterizados, medidos a lo largo de unos periodos más o menos largos, caracterizados en días de actividad económica normal, aplicando unos criterios de disgregación, de disminución, de supresión de picos y digamos de establecimiento de un comportamiento estándar del tráfico de carga. Entonces tenemos la calle 13, es la vía que concentra el mayor ingreso y salida del tráfico de carga de la ciudad. Luego viene la autopista norte, luego hay digamos que
una situación paradójica, y es que tenemos una muy buena infraestructura en la autopista Medellín, que es la calle 80, pero tenemos una escasa utilización de transporte de carga por allí, derivada de pronto de un indebido diseño en la parte de las pendientes, y también de la existencia de un peaje adicional ciertamente costoso que desestimula el ingreso por esta vía, pues de un peaje de carácter nacional. Caracterizamos también cuál era el vehículo más representativo, y la representatividad termina dándose en una forma análoga al parque en general de carga del país, y es que en el país el vehículo de más frecuente uso es el camión de 2 ejes. Los avances de la técnica han hecho que los camiones de 2 ejes de hoy carguen prácticamente lo mismo que lo que cargaban los camiones de 3 ejes de hace unos 20 o 25 años. El estándar del CNT 900 que hacía con motores, o que fabricó entre los años 75 a 80 y que fue reemplazado luego por la línea Chevrolet, es casi alcanzada hoy con los desarrollos recientes de la tecnología de Chevrolet para 2 ejes de la serie F, que es un camión derivado del camión japonés Isuzu. Esa composición o esa característica del desarrollo de la tecnología de los equipos de transporte ha hecho que el camión C3, el camión de 3 ejes, sea prácticamente una isla. El camión de C4 prácticamente no existe en términos estadísticos, y que volvamos a encontrar algún comportamiento, o algunas cifras que merezca citarse o ser evaluadas a partir del camión C5, o sea, el camión ya articulado de 2 ejes finales, o de los camiones superiores al C5. Esta es la caracterización que encontró el estudio. ¿El estudio qué propone? El estudio dice: tenemos que generar una red integral logística, que esté compuesta ¿por qué? Por un marco legal e institucional favorable, una regulación racional, lógica, que sea permisiva, pero que también sea estricta, que pueda llegar a ser perfecta en el sentido en que genere un equilibrio entre la regulación y la capacidad de supervivencia de los sectores productivos. Tenemos que proveer una infraestructura física de transporte, y dentro de la infraestructura física de transporte deberemos tener efectivamente corredores urbanos de carga, es decir, corredores aptos para el desarrollo de la actividad logística. Ojalá hay quienes abogan por unos corredores exclusivos para el tráfico de carga. Esperamos que los estudios que apenas se inician sobre viabilidad económica, técnica y financiera de ello nos lleven a un puerto seguro en este tema. Necesitamos también infraestructura para la logística, es decir, necesitamos dotar de suelo urbano, generalmente ya cubierto, a las plataformas logísticas. Es decir, necesitamos tomar acciones desde el punto de vista del distrito, acciones de Estado, que nos permitan concentrar en un suelo determinado y llevar a un suelo determinado a la actividad logística. ¿Acciones de qué tipo? Provisión de suelo donde lo haya, medidas de favorabilidad tributaria, de ciertas modificaciones regulatorias que nos permitan establecer los centros de actividad logística, que era además el propósito inicial del estudio de viabilidad del que les he hablado. Y luego proveer sistemas de información, es decir, fomentar la creación de servicios logísticos informatizados para que haya una posibilidad de acceder rápidamente a los bienes y servicios que se ofrecen en el sector, y para que haya unos intercambios rápidos que disminuyan los tiempos de espera, los stand-by de los equipos, de las personas, de los procesos de marcado, de empacado. En el marco legal e institucional, que era la parte inicial de la propuesta del Centro de Actividad Logística, está una plataforma normativa que requiere un proyecto de ley. Sin embargo, ustedes saben la dificultad que es obtener consenso político en medio de proyectos de ley, especialmente cuando ellos imponen sacrificios de algunos sectores, incluso cuando esos sacrificios en el largo plazo resultan en beneficios. También es un proyecto legal distrital, esto es un acuerdo del Consejo, que establezca previsiones normativas relativas a dos aspectos: a un aspecto de beneficios tributarios y a un aspecto de utilización del suelo. Y finalmente una reglamentación que simplemente lo que haga es que le dé el impulso o el respaldo institucional a las actividades logísticas en el distrito. Las otras acciones legales son simplemente las consecuencias de este marco legal que debería darse desde la nación y desde el distrito. En cuanto a la provisión de la infraestructura física de transporte, debería clasificarse primero los corredores viales para el transporte de carga. Tenemos avanzada la clasificación,
Es decir, hay un estudio sobre provisión, estado, condiciones de la infraestructura y sobre posibilidades de ampliación, sobre todo la infraestructura existente. Es muy caro, muy costoso en Bogotá. Bogotá está, pues con excepción de algunas zonas de Cartagena, está el suelo urbano más caro del país, y definitivamente pensar en la construcción de nuevas vías para las cuales no se haya reservado suelo y que ya estén desarrolladas hace, digamos, inviable cualquier otro proyecto. Entonces deberíamos pensar tenemos corredores, tenemos que mejorar los corredores existentes. En la malla, pues, arterial e intermedia, necesitamos una malla vial especial de accesibilidad a las zonas de generación y tracción de carga y una malla vial de acceso local a las empresas y centros de almacenamiento, que es más o menos lo que ha planteado el doctor Nariño. Es decir, él aboga por el primer punto, los corredores especializados de carga arterial intermedia, y la accesibilidad a las zonas de generación y atracción de carga. En la malla vial intermedia son simplemente esas vías pequeñas que nos llevarían de una cuenca a otra, o que nos llevarían de una zona de producción a una zona de bodegaje, a una zona de servicios, y nos permitan repartir en forma eficiente el tiempo. El punto central del estudio que se hizo el año anterior tiene que ver con la provisión de un centro de distribución urbano de carga. ¿Cuál es la idea? La idea general es tomar acciones distritales de Estado en conjunto con el sector privado que nos permitan tener un centro de actividad logística que se pueda complementar, ojalá en el borde de la parte de la ciudad donde es permitido el uso industrial, con aquel borde donde se inician los otros usos, para facilitar el desarrollo de procesos logísticos y luego iniciar desde allí el proceso específico de distribución urbana de carga. ¿Qué deberíamos? ¿Qué buscaríamos? Pues concentrar y estructurar los flujos de camiones en la ciudad y reforzar el manejo de la cadena de abastecimiento y distribución de las empresas, sobre todo las pequeñas. Las empresas grandes ya tienen sus desarrollos industriales y para ellos el problema es básicamente de accesibilidad, y el problema de distribución lo han resuelto con vehículos pequeños. ¿Por qué? Porque generalmente desarrollan todo el proceso ellas mismas. ¿Qué servicios se prestarían en estos centros? Pues el de distribución y acopio de mercancías y un almacenaje de corta y mediana duración. ¿Qué nos faltaría para que pudiéramos tenerlos? Pues son muchas las acciones y es probable que de iniciarse la actuación necesaria para llegar a proveer un centro de distribución urbana pasen muchos años, pero lo primero que tendríamos que saber, aparte de saber, como sabemos hoy, a dónde llega el transporte de carga de carretera, tendríamos que conocer cuáles son las dinámicas específicas de distribución urbana dentro de la ciudad. Es decir, Bogotá no sabe, creo que ninguna ciudad del país y muchas del mundo no lo saben, cómo son los procesos específicos de la dinámica de distribución urbana. Así como en transporte de pasajeros hay unos estudios que se llaman los estudios que terminan en una matriz de origen-destino, donde simplemente hay un mapa donde uno puede mirar en unos horarios determinados si la gente se mueve de un barrio hacia otro, a qué hora se mueve, por qué medio de transporte se mueve. En la distribución urbana necesitamos un estudio similar. Este estudio no se ha hecho aún en Colombia, la idea de nosotros es que podamos hacerlo en el año 2009, y teniendo caracterizada la distribución urbana le podamos dar ese pedacito que nos falta al ejercicio de prefactibilidad del centro. ¿Por qué? Porque nos hemos detenido siempre en el tema de hasta aquí llega la carga de carretera. Ahora, si yo pudiera concentrarla, la que va a ser parte de los procesos de distribución urbanos en la ciudad, concentrarla, repartirla, hacerla eficiente, tener espacios de almacenamiento, bodegaje, empacado, horarios de salida, conocer las rutinas, cómo se mueve eso por la malla de la ciudad, probablemente podría tener una factibilidad tanto de negocio como una utilidad cierta del centro de distribución urbana. Finalmente, ¿qué deberíamos tener para eso? Pues sistemas de información logística, comunicación entre la diversidad de los actores. ¿Para qué? Para que ellos sepan quién está ofreciendo lo que están requiriendo, dónde ubicar algún proceso, dónde recibir algún servicio, recibirlo en tiempo real, contratarlo, tenerlo rápidamente a disposición. Bueno, ese es lo que debería hacerse. Entonces hasta el momento todo lo que se ha dicho aquí en esta charla pues pertenece al mundo de lo virtual.
Sin embargo, hay medidas de corto plazo, hay medidas, llamémoslo así, de choque, que pasan más bien por una regulación directa, que interviene la forma en que hoy están circulando los vehículos dentro de la ciudad. Como dije anteriormente, nosotros tenemos un decreto del año 94, ya va a cumplir ahorita en octubre 14 años, decreto 112 del 94, que estableció una regulación especial para el transporte de carga para vehículos de 5 toneladas. Hoy los vehículos de 5 toneladas son pequeños camiones de reparto, o sea, furgones muy pequeños, y que hemos enfocado bajo varios lineamientos. El primero, como reconocemos que no tenemos esos corredores logísticos que deberíamos tener, y como resulta inconveniente tener liberadas algunas vías y otras no en una gran zona, la decisión que se ha tomado es que las zonas industriales consolidadas, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, tengan un tráfico libre de camiones de carga, de cualquier tonelaje. En la gráfica de la izquierda van a encontrar la línea roja es la zona de restricción actual, tiene 2 horas y media de restricción por la mañana, 2 horas por la noche, y la gráfica del lado derecho, ustedes aprecian aquí como un mordisquito, un pedacito que le falta. Este pedacito que le falta es el pedazo grande de la zona industrial de Bogotá, es decir, ahí estamos sobre la avenida La Esperanza hasta la NQS, falta aquí un pedacito que es la zona de Palo Quemado y del Ricaurte, donde están las ferreterías más grandes del país, luego toma la avenida de las Américas y vuelve y cierra la avenida Boyacá, es decir, liberaríamos esta zona, la zona del mordisco, la zona que no está en amarillo, para el tráfico de vehículos de carga 24 horas. Entonces lo primero es una acción de favorecimiento a las industrias que estén situadas donde de acuerdo con el tratamiento urbano puedan estar las industrias. Es decir, no puede llegar a liberarse el horario de aquellas industrias que están enclavadas en la mitad de una zona residencial o institucional y donde la actividad predominante es otra. Entonces, quienes se hayan situado en la ciudad, en la zona donde la norma urbana les permite tener usos industriales, no van a tener problemas con el tráfico de vehículos de carga. O sea, no es cierto que en el año 2011 no vayan a entrar ya vehículos de 3 ejes a Bogotá. Ese es lo primero que hay que señalar. Ahora, ¿cómo se complementa esto con los proyectos que están desarrollándose al occidente de la ciudad? Pues simplemente que estos asentamientos industriales que tenemos en las zonas industriales consolidadas, pues van a necesitar un complemento, en ocasiones unas ampliaciones o ciertos procesos que pueden desarrollarse complementariamente allí. Bogotá no quiere, no necesita y no le sirve quedarse sin zonas industriales. El aporte tributario, de empleo y de dinámica propio de las zonas industriales a la ciudad pues no puede ser desaprovechado y Bogotá no puede tomar acciones destinadas a sacar su industria. El segundo lineamiento se refiere ya a la zona restringida, es decir, a la zona amarilla. El Estado tiene, y digamos que para presentar ese lineamiento tengo que hacer una consideración general de política fiscal de intervención del Estado en el transporte y en el tránsito. Tiene que ver con que el Estado tiene que equilibrar intereses contrapuestos, la seguridad vial y la velocidad de desplazamiento, son cuestiones contrarias. O sea, la energía cinética, la física tiene sus propias reglas y las leyes de la física no obedecen a las leyes de tránsito. Es un vehículo que se desplace a una mayor velocidad, tiene un mayor riesgo para la seguridad vial, pero el Estado no puede garantizar la seguridad vial a ultranza por encima de la productividad, no puede prohibir las actividades de transporte, pero tampoco puede llegar a descuidar la seguridad vial. El Estado debería pararse en la mitad donde la intervención sea eficiente y no lesione a los sectores productivos, o les permita de alguna forma complementar o satisfacer ese pedacito de intervención que les está generando en un punto determinado. Nosotros queremos una segregación entre el tráfico escolar y el de vehículos pesados. ¿Cuál es la hora de mayor tráfico de vehículos escolares? De las 6 a las 8 de la mañana y de las 4 a las 6 de la tarde. Entonces, en esta zona que tenemos en amarillo, tendríamos una restricción en horas mayor a la que tenemos actualmente. Entonces, hay mecanismos de compensación para quienes tienen que desarrollar sus actividades allí, que los hemos pensado de dos formas. El primero, hay actividades que tienen que desarrollarse de todos modos en vehículos pesados,
Entonces la distribución de alimentos, los servicios públicos domiciliarios, el transporte de alimentos, de bebidas, pues la ciudad lo requiere. La ciudad no puede verse sometida a una espera en la provisión de alimentos, especialmente cuando los centros de abastecimiento no están necesariamente situados en la zona excluida. Tenemos también centros de abastecimiento, plazas de mercado, grandes superficies, tiendas, supermercados, en general provisión de bienes a usuarios diversos en zona restringida. Entonces debemos pensar que algunas de las actividades van a tener que conservarse. La provisión de oxígeno hospitalario, de insumos hospitalarios en general, que no se da en vehículos pequeños,